Océanos, misteriosos y hermosos, han atraído siempre a los amantes de lo desconocido. En las insondables profundidades de nuestro planeta se esconden tantos misterios como en el espacio. Les ofrecemos una revisión de 10 de los fenómenos más interesantes observados en los océanos. Vamos allá. Número 10. El inexplicable sonido del océano, bloop. Al tocar el tema de los misteriosos sonidos de las profundidades oceánicas, no podemos dejar de mencionar otro extraño fenómeno. Al igual que el sonido Julia, fue grabado por especialistas en las profundidades del agua. Sin embargo, esta vez las señales eran completamente diferentes. La aparatura instalada al sur del continente sudamericano en un lugar remoto del Océano Pacífico registró señales aterradoras. El nuevo sonido era parecido al chirrido, crujido y burbujeo al mismo tiempo. Por esta razón, fue denominado con la onomatopeya bloop. Una característica distintiva de la señal era su extremadamente baja frecuencia. Era aproximadamente de 15 a 20 hercios, lo que hacía el sonido difícilmente perceptible para los humanos. Tras analizar la situación, los científicos supusieron que bloop se originó debido al movimiento de los icebergs. Las enormes masas de hielo rompiéndose y raspando el fondo pueden emitir sonidos bajos. Algunas personas escépticas tienden a creer en la conclusión de los expertos, pero muchos todavía creen que bloop es emitido por alguna criatura gigante. Posiblemente sea una especie marina aún no descubierta, o tal vez el legendario kraken, cuyas historias aparecieron hace siglos. El debate sobre esto aún no se ha resuelto. Probablemente solo el tiempo mostrará quién está equivocado y quién tiene razón. En un par de segundos, comenzaremos a hablar sobre el siguiente misterio emocionante del océano. Mientras tanto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos videos. Número 9. La desaparición del submarino Scorpion. El submarino estadounidense Scorpion, perteneciente a la clase Skipjack, fue puesto en servicio en 1960. Fue uno de los 6 modelos avanzados de su tiempo de submarinos nucleares polivalentes de aguas profundas. Durante 8 años, este submarino cumplió fielmente sus funciones en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, el 21 de marzo de 1968 ocurrió algo inexplicable con esta máquina. Ese día, el Scorpion comenzó otro viaje de 3 meses. Durante el mismo, el submarino debía estar en el mar Mediterráneo. Su viaje comenzó en la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia. A bordo había 99 personas, entre ellas marineros y oficiales. Originalmente, se planeó que después de cumplir las tareas en el mar Mediterráneo, el submarino regresaría a la base en la ciudad de Norfolk. Sin embargo, pasó el tiempo, llegó finales de julio y el Scorpion aún no había aparecido en el lugar esperado. No emitió señales y tampoco respondió a los intentos de comunicación. Lanzando enormes esfuerzos en la búsqueda del submarino, las autoridades del país pronto anunciaron su descubrimiento. Resultó que el Scorpion había perecido a una profundidad de más de 3 kilómetros. El estudio de los diseños de la construcción no mostró causas concretas del desastre. La hipótesis de un impacto de un torpedo enemigo fue descartada por los expertos, aunque muchas personas todavía creen que el submarino fue destruido por buques soviéticos. Fue precisamente para neutralizarlos que el Scorpion fue enviado por el comando al área de su pérdida. Los expertos estadounidenses suponen que la tripulación del submarino descuidó las reglas y excedió la profundidad de inmersión permitida, lo que provocó que los materiales no resistieran. Esta teoría parece más convincente hoy en día en el contexto de noticias recientes sobre la tragedia del batiscafo Titán. Recordemos, el aparato, que fue enviado a los restos del hundido transatlántico Titanic, se destruyó debido a la presión excesiva sobre los materiales del casco por las enormes masas de agua. Número 8. El barco maldito Noah's Okeanos. Explorer, un buque de investigación estadounidense,
hizo un hallazgo inesperado en el fondo del Golfo de México. Al sumergir robots en las profundidades del agua para estudiar la vida de los habitantes de las profundidades, los científicos vieron a través de sus cámaras algo asombroso. A una profundidad de más de 445 metros, en el fondo rocoso, yacía un barco de casi 38 metros de largo. Con la ayuda de tecnología avanzada, los expertos examinaron cuidadosamente este objeto. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, resultó imposible obtener información sobre él. Una larga y exhaustiva filmación del objeto ayudó a obtener solo fragmentos de datos. Se descubrió que el barco estaba construido de madera y revestido con láminas de cobre. Esto permitió suponer que el barco fue construido aproximadamente a mediados del siglo XIX. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe más sobre él. A pesar de las investigaciones fundamentales, no está claro a qué país pertenecía el barco, qué tareas realizaba, cuál era su tripulación. Los científicos tienen la impresión de que este barco estaba maldito. Después de perecer, yació abandonado en la oscuridad y el frío de las profundidades oceánicas durante cientos de años. Y ni siquiera los esfuerzos de los entusiastas han liberado su memoria del olvido. Número 7. La serpiente marina. Los miembros de la tripulación del fragata del Real Armada Británica HMS Dédalo inesperadamente se convirtieron en testigos de un evento extremadamente extraño. El 6 de agosto de 1848, el barco estaba en las aguas del sur del Atlántico. Navegando entre la isla de Santa Elena y el cabo de Buena Esperanza, los oficiales y marineros vieron algo en el agua. La criatura, muy similar a una serpiente gigante, nadaba ágilmente cerca de la superficie del agua. Su cuerpo era alargado y cubierto con piel oscura. La longitud de la criatura, según las afirmaciones de muchos testigos, era de no menos de 18 metros. Inmediatamente después de la observación sensacional, la tripulación del barco describió detalladamente la criatura en informes oficiales. Después de que estos documentos llegaran a las autoridades, los científicos se interesaron seriamente por la misteriosa serpiente. La historia conmocionó a toda la sociedad y tuvo un impacto significativo. La historia de la serpiente marina nunca vista, encontrada por marineros militares en 1848, es conocida por muchos hoy en día. Algunos escépticos creen que fue inventada por marineros en busca de fama y riqueza. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía cree en ella. Tal vez en las oscuras aguas del Atlántico aún viven esas mismas criaturas míticas de las que se han compuesto leyendas durante siglos y que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de ver. Número 6. El unicornio marino. Se sorprenderían si les dijeran que en los océanos habitan criaturas a las que popularmente se les llama unicornios. De hecho, la existencia de tales animales ha sido largamente probada por la ciencia. Conozcan a los narvales. Los narvales son una especie de ballenas que habitan las aguas del Ártico y el Subártico. Estos grandes seres acuáticos llevan en general una vida típica de la familia de las ballenas. Cazan peces y rompen la corteza de hielo para acceder al aire. Pero, ¿qué nos llevó a incluir a estos animales en la lista de los misterios más encantadores de los océanos? La respuesta es simple. Se parecen mucho a los hermosos seres mitológicos, los unicornios. Cada narval tiene un largo y recto cuerno en espiral en su estructura. Este cuerno corona la cabeza de la ballena, dándole una apariencia inusual y muy majestuosa. La longitud del cuerno puede alcanzar los 3 metros o más. La base del cuerno se encuentra en la mandíbula superior del animal. Las investigaciones científicas han demostrado que los lujosos adornos de los narvales machos, y solo los tienen los machos, son en realidad dientes. En el proceso de desarrollo de un joven narval, uno de sus colmillos, generalmente el izquierdo, crece considerablemente, mientras que el otro se debilita. Los machos adultos suelen tener solo un cuerno,
aunque en casos raros pueden tener dos. La gran mayoría de las hembras no tienen cuernos. Sin embargo, ocasionalmente nacen damas, que naturalmente tienen un cuerno un poco más pequeño que los machos. De vez en cuando también aparecen hembras con un par de hermosos cuernos. Junto con la misteriosa anatomía de los narvales, el propósito de sus cuernos también es un enigma para los investigadores. Se sabe que en la naturaleza, cada atributo de una especie debe aportarle algún beneficio. Generalmente esto implica facilitar la obtención de alimentos y la protección contra ataques. En el caso de los narvales, los cuernos, por supuesto, se utilizan como armas. Con estos fuertes y afilados cuernos, las ballenas rompen el hielo, ahuyentan a los enemigos y también ensartan su presa. Sin embargo, las observaciones de la especie han demostrado que todas estas funciones de los cuernos son solo secundarias. Las hembras, que no tienen cuernos, incluso viven más tiempo que los machos. La principal función del cuerno del narval resulta ser el escaneo del espacio circundante. La capa dura y tubular está atravesada por millones de nervios. Gracias a ellos, las ballenas pueden reconocer la temperatura, la composición química y la presión del agua. Este conocimiento les ayuda a orientarse en su entorno, encontrando comida. Muchos expertos creen que los largos cuernos también ayudan a los machos narvales a obtener liderazgo en la competencia por la atención de las hembras. Sin embargo, el atributo tiene, más bien, un valor simbólico. La gente que ha vivido durante siglos en los lugares donde habitan estas ballenas nota su naturaleza pacífica y la ausencia de enfrentamientos dentro de los grupos. Los sorprendentes y maravillosos unicornios marinos, los narvales, hoy en día, lamentablemente, están en peligro de extinción. Sus hábitats están siendo constantemente destruidos por la actividad humana. Número 5. La historia de la goleta mariceleste. Imagínese esta escena: un barco completamente operativo y equipado con todo lo necesario para navegar, lleno de provisiones y reservas de agua dulce. Camarotes donde los efectos personales de los marineros están en perfecto orden, un océano infinito y ni una sola alma alrededor. Esto es exactamente lo que vieron los marineros del barco Dei Gratia el 5 de diciembre de 1872, cuando subieron a bordo de la goleta que encontraron. El Mary Celeste estaba a la deriva en el Océano Atlántico, aproximadamente a 644 kilómetros al este de las Islas Azores. La tripulación de la Dei Gratia inspeccionó el barco y se sorprendió enormemente. No había signos de allanamiento o lucha, ni de robo. El barco estaba intacto, en condiciones de operación, y los almacenes estaban llenos de suministros. Sin embargo, toda su tripulación había desaparecido sin dejar rastro. En el diario del barco encontraron una nota del 25 de noviembre de 1872. Según esta, ese día el barco estaba aproximadamente a 5 kilómetros de la isla de Santa María, en el archipiélago de las Azores. No había registros que indicaran un incidente extraordinario. Se han propuesto muchas teorías sobre el asombroso incidente en el barco Mary Celeste, entre ellas la muerte de la tripulación debido a repentinas emisiones de gases naturales del agua, ataques de piratas. Incluso se consideró la idea de una traición masiva de la tripulación y su huida del barco. En cualquier caso, ninguna de las conjeturas ha encontrado confirmación hasta ahora. Número 4. El Triángulo de las Bermudas. Nuestra lista de los misterios marinos más aterradores no estaría completa sin mencionar el Triángulo de las Bermudas. A pesar de que todos conocen esta zona desde hace tiempo, sigue siendo la más misteriosa del planeta. Así que, el Triángulo de las Bermudas es una zona en el océano entre Puerto Rico, la costa del estado estadounidense de Florida y las Islas Bermudas. Durante muchos siglos, marineros y pilotos han notado un número sorprendentemente alto de catástrofes precisamente en este lugar. Y lo más a menudo, las tragedias eran absolutamente repentinas. Los controladores de tráfico aéreo
que mantenían la comunicación con los barcos y aviones afectados, no recibían señales de socorro o datos sobre averías. El aspecto más extraño de los desastres en el área del Triángulo de las Bermudas son las desapariciones anormalmente frecuentes de barcos, aviones y personas a bordo. Hubo muchos incidentes en la historia de la zona. Los más famosos son dos. El primero ocurrió en 1945, cuando los Estados Unidos realizaron ejercicios de aviación. Entonces, 5 bombarderos se perdieron sin dejar rastro, y luego un avión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció. El segundo caso se remonta a 1918. Entonces desapareció el destructor estadounidense Cíclope, con 309 miembros de la tripulación. Ningún científico ha podido explicar la oscura fuerza del Triángulo de las Bermudas. Las personas buscan respuestas en la mística, la ufología, y vinculan la actividad de la zona con una anomalía de los campos magnéticos. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las teorías ha sido confirmada. Número 3. Misteriosos agujeros en el fondo del océano. Recientemente, en 2022, durante el estudio del fondo oceánico, los investigadores descubrieron algo sorprendente. Vieron una serie inusual de agujeros directamente en el suelo, muy parecidos a las marcas dejadas por una máquina de coser. Curiosamente, ninguno de los agujeros se parecía a una abertura natural, como la madriguera de una criatura o una grieta en la roca. Todo parecía como si una serie de cavidades uniformes y regulares hubieran sido creadas por humanos. Este hallazgo desconcertó tanto a los científicos como al público. Algunas personas pensaron que los misteriosos agujeros eran rastros de visitas de extraterrestres a la atmósfera terrestre. Otros sugirieron que lo visto podría ser simplemente una broma. Por supuesto, esta versión no es muy convincente. En primer lugar, pocas personas se arriesgarían a bucear a grandes profundidades con herramientas solo para hacer agujeros. En segundo lugar, era poco probable que alguien los descubriera. Hasta ahora, el misterio de los agujeros en el fondo del océano sigue sin resolverse. Número 2. El camino de Bimini. El 2 de septiembre de 1968, los buceadores J. Manson Valentine, Robert Angove y Jacques Mayol exploraban territorios submarinos frente a las costas de las Islas Bahamas. En un momento dado, vieron un objeto interesante, específicamente una serie de losas de piedra caliza. Eran formaciones planas rectangulares y uniformes, colocadas una junto a la otra, formando una línea. La estructura se pudo observar bien porque estaba ubicada en aguas poco profundas. Visualmente, el objeto parecía algo hecho por el hombre, como los restos de una pared derrumbada o un sendero acondicionado. Por eso, a este hallazgo se le dio el nombre de Camino de Bimini. Muchas personas, al enterarse del artefacto, pensaron que eran los restos de la legendaria y alguna vez riquísima ciudad de Atlántida. Acerca de este antiguo lugar se han tejido leyendas desde tiempos remotos y muchos navegantes y científicos lo han buscado. Sin embargo, los expertos se apresuran a disipar estas conjeturas líricas. Según los datos científicos, las losas de Bimini se formaron de manera natural. Un macizo de piedra caliza blanda estuvo expuesto durante miles de años a la acción del sol y el viento, y finalmente se agrietó. Grietas rectas dividieron la piedra en rectángulos, y el hecho de que hayan quedado perfectamente alineadas es simplemente una casualidad. Es importante destacar que el camino de Bimini no es el único hallazgo extraño realizado en las profundidades oceánicas. La fosa de las Marianas se ha convertido en el lugar de descubrimiento de un artefacto no menos inquietante. Como se sabe, el Océano Pacífico es el más profundo de la Tierra. En su parte occidental se encuentra la fosa de las Marianas con una profundidad de casi 10.034 metros. Quizás sigue siendo el único rincón del planeta donde el hombre no lleva a cabo su actividad. Los científicos no dudan de que en esta fosa viven muchas criaturas aún desconocidas. Sin embargo, uno de los hallazgos sorprendió incluso a los especialistas.
de la fosa de las Marianas se extrajeron los restos de un cierto animal. Remotamente recordaban a las barbas de ballena, pero al mismo tiempo tenían varias diferencias. Se supone que estos huesos pertenecen a una criatura antigua que vivió mucho antes que las ballenas modernas. Número 1. Medusa inmortal. La vida eterna y la juventud infinita son metas muy tentadoras, pero, lamentablemente, todavía inalcanzables para todos los seres del planeta Tierra. Todos, excepto una pequeña medusa Turritopsis dohrnii, descubierta en la década de 1880 en el mar Mediterráneo. Este organismo posee una propiedad única de regeneración celular infinita o transdiferenciación. Se manifiesta de la siguiente manera: emergiendo de un huevo, la larva de la medusa se desarrolla gradualmente hasta la segunda etapa de madurez. Después de estar en ella durante varias semanas, se desarrolla de nuevo hasta convertirse en un adulto. Luego, si esta medusa comienza a ser amenazada por un factor negativo, hambre, temperatura inadecuada y otros problemas, volverá a la etapa anterior de desarrollo. Los efectos del daño tisular se deshacen y el organismo comienza de nuevo su camino hacia la madurez. Una medusa puede pasar por un número ilimitado de estas etapas. Turritopsis dohrnii es una especie increíblemente sorprendente, con capacidades inimaginables del organismo. Los científicos la estudian activamente, tratando de descifrar el secreto de la juventud y la vida eterna. Como vemos, las aguas oceánicas de la Tierra están llenas de misterios sin resolver. Hemos contado sobre los 10 más intrigantes. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Haz clic en la campana para no perderte nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.